Estoy profundamente convencido de que el francés Michel Houellebecq es uno de los mejores y más necesarios escritores que hay en la actualidad. También, y esto es tristísimo, estoy convencido de que es uno de los peor leídos. Y digo peor leídos no en el sentido de que lo lean pocas personas, porque para ser un autor tan cáustico y tan provocador, no deja de sorprenderme que lo lea tanta gente, sino digo mal leído en el sentido de que es súper mal interpretado. La gente, o mejor dicho, muchos lectores llegan a un libro de Houellebecq ya con muchas ideas preconcebidas de lo que creen que van a encontrar. Y eso en automático les arruina la lectura porque ya traen un sesgo que, que les va a impedir disfrutar de Houellebecq. Es muy triste, pero también estoy convencido de que cualquier cosa, por maravillosa que sea, por fantásticos que sean los cuadros de Velázquez, o por sensacional que sea el White Album de los Beatles, o por delicioso que sea el sabor del mole, no todo el mundo le va a gustar lo mismo y eso está súper bien. Pero quiero desarrollar el día de hoy, con el libro que escogí, la idea de que Houellebecq está muy mal leído. Me gusta siempre comenzar estos videos recordando que mi padre decía que todo gran libro conlleva siempre dos grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Y hoy vamos a tener un video, por supuesto, sensacional, porque vamos a hablar de su misión del francés Michel Houellebecq. Saludos, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. A Michel Houellebecq se le achacan muchas cosas, a veces con más fundamento y otras veces con menos, pero una de las más populares que le achacan es que es islamófobo, que ataca al Islam, que no sé cuánto, que incita al odio racial. Creo que es obvio que eso evidentemente viene de su novela Plataforma, donde la manera en cómo están retratados algunos aspectos del islamismo más fundamentalista, del terrorismo, algunas cosas que están dichas ahí fueron inaceptables para muchas personas. Es conocido de sobra el hecho de que Michel Houellebecq terminó siendo acusado de islamófobo, terminó yendo a la corte, creo que terminó incluso en las instancias pues, más altas judiciales que hay en Francia y eventualmente fue absuelto. El juez encontró que estaban infundadas las acusaciones de que estaba incitando al odio, shalala, shalala. Pero de ahí se quedó esta cosa, esta etiqueta y jamás se le quitó. O se le ha quitado y no creo que se le quite realmente. Porque de nuevo es esta cosa de a veces cuando queremos creer algo, sin importar las evidencias a veces que parece que hay en el mundo que contradicen lo que nosotros ya creemos, nos aferramos a una idea. O se aferran, porque yo no me pongo ese saco, pero en el caso de Su Misión, que es la penúltima novela de Houellebecq, que es un libro que salió a principios, en enero del 2015, unas semanas, un mes antes ahí de que saliera el libro, bueno, era la comidilla literaria en Francia, el hecho de que regresaba Houellebecq, que siempre es, venía él por todo lo alto, acaba de ganar el Goncourt con la Carta y el Territorio, pero a pesar de que ese fue un libro que acalló mucho a los críticos de Houellebecq, que es un libro casi inapelable, es increíble, y bueno, es con el que se alzó con el Goncourt, era súper, se prestaba para mucha especulación el hecho de que regresara con una novela donde uno de los motores, uno de los temas principales era el Islam. En Su Misión, bueno, exacto, antes de que se supiera bien a bien la trama de Su Misión, el simple hecho de juntar la palabra Islam y Houellebecq y era como de, oh, no, ahí viene otra vez, una cosa gordísima, ¿no? Y desgraciadamente es una cosa jodidísima porque este libro se estrenó en una coyuntura que no tiene nada que ver con Houellebecq y que manchó el libro
Yo creo que todavía hasta el día de hoy yo he escuchado gente que dice cosas que hacen nada, o sea, que no están aquí, que dices, ¿en qué momento? ¿De dónde deduces eso? ¿Por qué? O sea, ¿no leíste este libro? Aquí Houellebecq, en su misión, se plantea un escenario futuro, ¿no? Es el año 2022, son las elecciones presidenciales en Francia, y van pasando una serie de sucesos políticos que llevan a que en la segunda vuelta, donde al fin se va a decidir quién va a ser el próximo presidente de Francia, queden como finalistas, por un lado, Marine Le Pen y el Frente Nacional, que tanto Marine Le Pen como el Frente Nacional existen en la vida real, son pues la encarnación de la, digamos, extrema derecha francesa, o representan a la derecha un poco más tirada hacia el extremo en Francia. Y por otro lado, este sí es hipotético, solo existe aquí en la novela, Mohamed Benabés, que Mohamed Benabés es el líder de un recién fundado partido que se llama la Hermandad Musulmana. Obviamente, como su nombre lo dice, pues es un partido para el cual el Islam es la guía, ¿no? Parte de su cosmovisión, como no puede ser de otra manera. Y las circunstancias se terminan dando de que este güey, que es talentosísimo, que es un tipo que ha moderado mucho su discurso, todas estas partes que a mucha gente le incomodan del Islam, que tienen que ver con el fundamentalismo, con el terrorismo, con un montón de cosas, termina Mohamed Benabés construyendo una plataforma que parece la de un hombre mucho más moderado, consciente, sensato, que no es un peligro realmente para nadie, y logra tejer alianzas tanto con gente de la izquierda como con gente de la derecha, que aparte probablemente tienen más miedo de que llegue Marine Le Pen y la extrema derecha a Francia, y deciden formar una coalición que lo termina llevando a la presidencia. No se necesita ser Albert Einstein para entender que evidentemente esto va a conllevar ciertos cambios en la sociedad francesa, algunos quizá un poco más superficiales, pero otros de hondo calado, más profundos, porque la cosmovisión que plantea el Islam tiene ciertas cuestiones muy particulares. Es algo que no podemos negar, no estoy calificándolo como bueno o malo, pero está ahí. Esta historia, digamos que esa es la parte política del libro, ¿no? Cómo se va describiendo, todo este entramado que lleva Mohamed Benabés a la presidencia y todos los cambios que van a venir aparejados con su victoria, ¿no? Que es, la verdad, es muy divertido. Toda esta parte donde habla tanto de la clase política como de la sociedad, la comentocracia, los periodistas, todo eso es muy divertido en este libro. La verdad, yo lo releí, yo lo había leído cuando salió y ahorita que lo releí me pareció desternillante, no me acordaba que fuera tan gracioso. O sea, está Houellebecq en algunos de sus momentos satíricos más ricos de toda su literatura. De verdad es muy bueno y es muy, iba a decir ágil, pero es muy incisivo. Es muy incisivo y de verdad las cosas que apunta, si te planteas que este libro se estrenó en 2015, probablemente lo habrá estado escribiendo desde el 2013, algunas cosas que pasaron después en otros contextos políticos que no es el francés, me refiero a Estados Unidos, en Latinoamérica, en muchos países, dices, claro, o sea, un tipo que se nota que sabe leer la realidad, que es una de las cosas, de los talentos más innegables, o que es más difícil escamotearle a Houellebecq, ¿no? La manera en cómo observa el mundo y de repente es capaz de enfocar ciertas cosas que otras personas les cuesta más trabajo ver, o sea, que simplemente no las ven o no pueden entrar ahí para hacer alguna observación inteligente, y él lo logra. Eso, bueno, es la parte política, como decía, y esta otra parte, porque digamos que son dos historias, ¿no? La parte política, lo que está pasando afuera, y lo que está pasando adentro del narrador y del protagonista, que es François, que es un profesor de la Sorbonne especializado en literatura del siglo XIX, en particular en Carl Joris Huysmans, siempre lo pronuncio mal, perdón, excuse my French, y es un tipo que tiene algunos de los elementos característicos del protagonista houellebecquiano de toda la vida. Es un hombre blanco, de edad mediana, 40 y algo, es un tipo con una posición, digamos, social más o menos
alta, no es rico, pero digamos, por ejemplo, él en su gremio particular es como el especialista chingoncísimo en Heismans, tiene como una reputación y un estatus dentro de la universidad, incluso entre sus pares, que es como de cierto respeto. Y está pasando por como estas dos rupturas. O sea, está la ruptura de la realidad, de este momento de inflexión donde llega el Islam al poder en Francia, y está la personal, ¿no? Primero pierde como a su amor, que es una chica que era su estudiante, que es joven, y también ¿cómo decirlo? El típico interés amoroso de los protagonistas de Welbeck, una chica sensacional, que es judía, y evidentemente con todo lo que está pasando, la gente judía se empieza a poner muy nerviosa, muchos empiezan a emigrar de regreso a Israel, y la familia de esta chica y ella no van a ser la excepción. Entonces pierde este amor, se queda solo, está pasando por este también muy tradicional como entre indiferencia y vacío existencial que tienen los personajes de Welbeck, y al mismo tiempo esta cosa que en un principio parece lejana, o sea, él incluso describe como le importa a veces poco pues la cosa pública, la red pública, la política y todo lo que está pasando, cada vez se empieza a dar cuenta cómo lo va a terminar afectando a él y cómo va a también terminar trastocando cosas relevantes de su vida. Al mismo tiempo, hay una subtrama que es muy buena, es de los puntos más logrados del libro y que es probablemente el germen de la novela. De hecho, en la famosa entrevista con el The Paris Review de Welbeck, habla de que él, antes de que apareciera todo lo del Islam y todo, este libro lo empezó a escribir porque quería hablar de Heismans, ¿no? Que es estos momentos donde la narración de Welbeck se vuelve casi un ensayo, ¿no? Incluso en esa misma entrevista que mencioné en el The Paris Review, que igual les voy a dejar el link acá abajo, es imperdible para entender no este libro, todo Welbeck. Dice que precisamente, güey, a mí a veces machacan, estoy parafraseando y lo dice con otras palabras, ¿no? Pero a veces machacan cosas que ni al pedo, yo no defiendo ideologías, no tomo posiciones, yo simplemente trato de hablar de la realidad, en este caso la exagero un poco, la adelanto, pienso, imagino un futuro que si bien ahorita es poco probable que pase, tampoco es como descabellado, o sea, no estoy diciendo mentiras simplemente para tocarle los cojones a la progresía, no simplemente es que quiera poner nerviosos a los demás y hacerme el escandaloso hablando del Islam. Esto es algo que pudiera ser medianamente factible. Sin embargo, más allá de ideologías y todo, que no me gusta que me achaquen, lo que sí defiendo a muerte como perro es cuando hablo de literatura. Cuando hablo de literatura en mis libros, soy yo, ese sí soy yo. No es la voz narrativa, no es el personaje, ese sí soy yo. Y eso me lo tomo súper en serio y eso me encanta. Los pasajes donde habla de literatura y en particular de la obra de Heisman, se ve que la ha leído a profundidad y que lo ha marcado. Es bellísimo. O sea, terminas el libro teniendo ganas de ir a leer un libro de Heisman, ¿no? Y Heisman en la vida real y en su literatura vivió una transformación muy profunda, ¿no? Él, hacia los últimos años de su vida se terminó convirtiendo al cristianismo, se volvió así un tipo muy, cuya fe se terminó involucrando en todos los aspectos de su vida. Y ahí, por supuesto, va a haber una especie de paralelismo, no sé si decir a la inversa, pero un paralelismo con nuestro protagonista. Tampoco, creo que el título de su misión dice mucho, y aparte es un libro, es un título bellísimo, pero tampoco no me gustaría quemarlo demasiado por si alguien no lo ha leído. Pero evidentemente, cuando termina el libro, es muy chido, porque de verdad notas como el círculo y el ciclo completo se ha cerrado. Y era donde tenía que terminar François. Era la consecuencia lógica y la manera en cómo va desarrollándolo. Este momento cuando salen, se empiezan a suceder algunos altercados por lo que está pasando en las elecciones, se empieza a poner caliente, se empieza a poner cachonda la situación ahí en París, y él sale a la provincia y hay un momento donde llega a Rocamadour y está haciendo pues ahí como una especie de, no sé si es muy burda mi interpretación, pero este viaje hacia afuera que es un viaje hacia adentro al mismo tiempo, y cómo se encuentra varias veces frente
a la Virgen Negra de Rocamadour, ¿no? Y está buscando él sentir lo que sentía Huysmans hace 100 años, sentir esta conmoción estética, existencial, religiosa, que le dé sentido a este vacío y estar ahí en la nada perdido, ¿no? Esta especie como de desamparo, de abandono. Los padres han muerto, Miriam ya se fue, etc. Y cómo batalla. Y ese último momento, y lo dice Houellebecq, dice, ese es el punto fundamental del libro, ¿no? Esa última vez donde se para con la Virgen Negra de Rocamadour y está sintiendo esta energía, está sintiendo estas ondas, está sintiendo esta conmoción, y de repente la pierde. Y perdió su última oportunidad con el cristianismo. O sea, sí, se rompe este vínculo completamente y se regresa a su coche triste. Es muy bello. Todo el pasaje, no solo eso de la Virgen de Rocamadour, sino todo esto que va pasando cuando sale de París es muy cabrón. Y es un libro, en fin, que me gusta mucho. Y lo que decía de que es mal leído Houellebecq es sobre todo porque realmente este libro creo que muestra un Islam y una vertiente del Islam que quizá no es descabellado pensar que vamos a ver en Europa y en algunos otros lados en años próximos, pero que tampoco no es el Islam el monstruo así de los terroristas y de la yihad, porque el Islam es una cosa pues muy vasta y muy amplia, y podemos ver cómo puede haber gente como Mohammed Ben Abbes que en vez de decidir tumbar las Torres Gemelas o hacer un atentado, pueden querer transformar y como imponer el Islam a través de otra manera, a través de la política, y que a los que odian el Islam o le temen al Islam quizá les ponga muy nerviosos, pero pues al final del día cuando, o sea, buscas acceder al poder para hacer un cambio que crees que sea mejor para tu país o tu sociedad, ¿no? Seas de derecha, seas de izquierda, seas agnóstico, ateo, cristiano, para eso llegan los presidentes a la presidencia de la República, ¿no? Y en este caso vemos pues la Realpolitik, ¿no? Cómo empieza a tejer estas alianzas, cómo empieza a negociar las carteras, los ministerios con el Partido Socialista, con esto, se empieza a repartir y se queda con lo que él quiere, ¿no? Es muy cabrón, me gusta mucho este libro. Me gustaría terminar leyendo una cosa que es bellísima. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de una manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a la hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de la literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor, ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros y, en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente. Ya viene el recuento del fin de año. Estoy ya trabajando en el top de mis libros favoritos del 2020 y estoy batallando porque siento que dentro de todas las cosas horribles de este año he leído muy buenas cosas. Les recuerdo que si son nuevos por acá se suscriban, que dejen su manita arriba, su comentario es la manera en cómo le pueden decir al algoritmo de YouTube que les está gustando el contenido que estamos haciendo y que se lo pueda mostrar a más personas. Pero si no saben qué comentar, les voy a dar un tip de algo que estaría chido comentar. Empecé a preguntarme qué hace allí. Esa pregunta tan genérica puede planteársela a cualquier hombre o mujer, en cualquier sitio, en cualquier momento de su vida. Nos vemos en Instagram
Y la próxima semana, no, antes de que termine esta semana, nos vemos aquí mismo. Nos vemos la próxima.